Si Dios existe, que me demuestre aquí y ahora, gritó el profesor Héctor Salinas frente a 200 estudiantes. Durante 25 años había destruido la fe de cientos de jóvenes, con su lógica implacable. Pero ese lunes llegó un estudiante nuevo que no tenía miedo. Sus respuestas eran imposibles y cuando reveló quién era realmente, hasta el más cínico cayó de rodillas. El auditorio 3 de la Universidad Nacional Autónoma se llenaba cada lunes a las 10 de la mañana. No porque la materia fuera obligatoria, sino porque el doctor Héctor Salinas había construido una reputación que trascendía los pasillos académicos. Sus clases de filosofía moderna eran legendarias, no solo por su brillantez intelectual, sino por algo más oscuro y fascinante, su capacidad para destruir cualquier argumento religioso con una precisión quirúrgica. Los estudiantes lo llamaban el martillo en voz baja, porque una vez que entraba al reino intelectual como un creyente, no quedaba nada en pie. Héctor disfrutaba esa fama. A sus 52 años, con el cabello gris perfectamente peinado hacia atrás, traje oscuro impecable y una mirada que podía congelar el entusiasmo de cualquier joven idealista, se había convertido en el símbolo del pensamiento libre en una sociedad que él consideraba desesclavizada por la superstición. Ese lunes de octubre, mientras revisaba sus notas antes de entrar al salón, no tenía idea de que su mundo estaba a punto de colapsar. La clase comenzó. Como siempre, Héctor entró con paso firme. Dejó su portafolio de cuero sobre el escritorio, con un golpe seco que generaba silencio inmediato, y se giró hacia los casi 200 estudiantes que llenaban el auditorio escalonado. Buenos días, dijo sin sonreír. Hoy continuaremos con Nietzsche y la muerte de Dios. Pero antes, quiero hacer un experimento. Sacó su reloj de bolsillo, una reliquia de su padre, que había fallecido 30 años atrás, y lo colocó sobre el escritorio. Le voy a dar a Dios exactamente 3 minutos para demostrar su existencia. Si existe, si es todopoderoso, como dicen las escrituras, que tire este reloj al suelo ahora mismo, que haga temblar este edificio, que aparezca aquí frente a todos nosotros. El silencio era absoluto. Algunos estudiantes bajaron la mirada incómodos, otros sonrieron con complicidad. Lucía Méndez, una joven de primer año que llevaba un pequeño crucifijo bajo su blusa, sintió que el estómago se le revolvía, pero no se atrevió a decir nada. Los 3 minutos pasaron con una lentitud torturante. Héctor miraba el reloj, luego a los estudiantes con una sonrisa apenas perceptible en los labios. Cuando el tiempo expiró, guardó el reloj con calma teatral. Como pueden ver, el silencio de Dios es ensordecedor, no porque sea misterioso, sino porque simplemente no existe. Es una invención humana, una muleta psicológica para aquellos que no tienen el valor de enfrentar la realidad, que estamos solos en un universo indiferente, que no hay plan B, que cuando morimos simplemente dejamos de existir. Abrimos un ejemplar gastado del cine, habló Zaratustra, y comenzó a leer en voz alta. Su voz era hipnótica, profunda, llena de una seguridad que solo dan décadas de estudio y la ausencia total de dudas. Mientras hablaba sobre el superhombre y la necesidad de trascender las cadenas de la moral religiosa, no notó que la puerta trasera del auditorio se había abierto silenciosamente. Un hombre joven entró sin hacer ruido. El recién llegado no se parecía a ningún estudiante de la universidad. Tendría unos 30 años, quizás menos, con cabello oscuro que le caía hasta los hombros y una barba cuidada, pero no demasiado arreglada. Vestía ropa extrañamente simple, pantalones de lino color beige, sandalias de cuero gastadas y una camisa blanca de algodón que parecía hecha a mano. Sobre sus hombros llevaba una especie de chal hotel color rojo, vino doblada con naturalidad. No llevaba mochila, ni cuadernos, ni teléfono celular visible. Se sentó en la última fila, en el extremo izquierdo, y simplemente se quedó quieto, observando con una intensidad tranquila que habría sido perturbadora
si alguien lo hubiera notado, pero todos los ojos estaban fijos en Héctor, quien ahora escribía en el pizarrón con tiza blanca: Dios ha muerto, Nietzsche en 1882. La ironía, por supuesto, era que Nietzsche también había dicho en innumerables ocasiones, y sin embargo, sus ideas seguían vivas, porque las ideas no necesitan dioses para trascender, solo necesitan mentes dispuestas a pensar. Profesor Salinas, la voz, cortó el monólogo con un cuchillo, no iba fuerte, pero tenía una cualidad que hizo que todos de lo que debían. Mi nombre no es importante, dijo finalmente. Lo que importa es la verdad de lo que discutimos. Varios estudiantes intercambiaron mirada. ¿Quién era este tipo? ¿De dónde había salido? Lucía Méndez sintió algo extraño en el pecho, una mezcla de esperanza y miedo que no podía explicar. El profesor, por su parte, dejó el libro sobre el escritorio con fuerza. Mira, jovencito misterioso. La voz de Héctor subió un tono. Aquí no estamos para jugar a ser Sócrates. En el agora, estás en mi clase, mi universidad. Y si quieres participar, dame tu nombre y muéstrame tu credencial de estudiante. El joven inclinó ligeramente la cabeza, como si considerara el pedido con seriedad. Está bien, puedes llamarme Joshua. El nombre cayó plano. Nada, Héctor asintió con impaciencia. Perfecto, Joshua. Ahora, a menos que tengas algo más sustancial que aportarme, juegos semánticos de primero de filosofía, sugiero que te sientes y escuches. Podrías aprender algo, pero Joshua no se sentó. ¿Puedo hacer una pregunta más? ¿Verdad? Es costumbre académica permitir el diálogo. Algunos estudiantes rieron. Nadie me hablaba así a los 2 años. Héctor cruzó los brazos, su lenguaje corporal irradiando autoridad e irritación. Tienes 30 segundos. Joshua asintió. Usted le dio 3 minutos a Dios para demostrar su existencia tirando un reloj. ¿Es ese realmente un método válido de investigación filosófica? La pregunta era simple, pero contenía un veneno sutil. Héctor lo sintió de inmediato. Fue un ejercicio retórico para demostrar un punto. Respondió su voz, más defensiva de lo que pretendía. El punto es que las afirmaciones extraordinarias
requieren evidencia extraordinaria. Los creyentes afirman que Dios es todopoderoso, omnisciente y que interviene en el mundo. Bien que lo demuestre, que realice el acto más simple e imaginable para un ser omnipotente. La ausencia de respuesta es evidencia de ausencia. Joshua dio un paso al frente, bajando por las escaleras del auditorio con una lentitud deliberada. Evidencia de ausencia o evidencia de que Dios no funciona según tus demandas. Si yo te pidiera que demostraras tu amor por tu padre muerto realizando un acto arbitrario en los próximos 3 minutos y no lo hicieras, ¿significaría eso que nunca lo amaste? ¿O simplemente que el amor no se demuestra así? El silencio que siguió fue diferente al anterior. Este no era el silencio del aburrimiento o la incomodidad, era el silencio de 200 personas conteniendo la respiración. El rostro de Héctor se endureció. La mención de su padre había sido como un puñetazo en la espalda. Aunque el joven no podía saber nada sobre su historia personal, era solo una metáfora casual, se dijo a sí mismo, pero la incomodidad permanecía. El amor es una emoción humana, medible a través de acciones y comportamiento. Respondió, porque él la verdad. Dios, según las Escrituras, no es una emoción, es un ser. Los seres demuestran su existencia de maneras mucho más concretas que las emociones. Sigues jugando con categorías. Joshua había llegado ahora al frente del auditorio, a solo unos metros del escritorio del profesor. La luz que entraba por las ventanas altas parecía caer sobre él de manera extraña, más brillante de lo normal. Está bien, dijo con una calma que contrastaba con la tensión creciente en el salón. Entonces, hablemos de categorías. ¿En qué categoría pones el amor de una madre por su hijo? ¿Es medible? ¿Es real? ¿Existe objetivamente fuera de las reacciones químicas del cerebro? Héctor sintió la trampa cerrándose, pero era demasiado orgulloso para retroceder. El amor maternal es un producto de la evolución, explicó, con el tono de alguien respondiendo una pregunta particularmente obvia. Las hembras mamíferas, que desarrollaron fuertes vínculos protectores con sus crías, tuvieron mayor éxito reproductivo. Es un mecanismo de supervivencia codificado genéticamente. No hay nada místico en ello. Joshua asintió lentamente. Entonces, si tu madre cuando vivía te decía, te amo, lo que realmente estaba diciendo era, mis genes han sido programados para liberar oxitocina en tu presencia, porque aumenta la probabilidad de que sobrevivas y transmitas parte de tu código genético. Eso es lo que significaba cuando te abrazaba. La mención de su madre fue la gota que derramó el vaso. Héctor dio un paso adelante, su rostro enrojecido. No sé quién diablos eres, ni de dónde saliste, pero esta conversación se acabó. Estás fuera de mi clase. Ahora, su voz resonó en el auditorio con una autoridad que no admitía réplica. Los estudiantes se removieron inquietos en sus asientos. Algunos sacaron sus teléfonos, anticipando que algo memorable estaba a punto de suceder. Joshua no se movió, no con desafío, sino con una tristeza profunda que pareció llenar el espacio entre ambos hombres. No vine aquí para faltarte al respeto, Héctor dijo suavemente. El uso del nombre de pila, sin el título de doctor, fue como una bofetada. Vene, porque tu dolor es real y merece ser escuchado. El profesor parpadeó confundido por el cambio de tono. Mi dolor, no me conoces, no sabes nada de mí. Joshua lo miró directamente a los ojos y por un momento Héctor tuvo la sensación más extraña de estar siendo visto. Realmente es quizás por primera vez en décadas. Sé que perdiste a tu padre cuando tenías 22 años, al infarto fulminante, sin advertencia, sin despedidas. Sé que 3 años después tu madre murió de cáncer, que le prometiste que si Dios existía, la salvaba. Creerías, pero no me salvó. Sé que desde entonces
Y sé que cada vez que destruyes la fe de un estudiante, no es porque ames la verdad, es porque necesitas compañía en tu soledad. El auditorio explotó en el ¿Cómo podía este extraño saber esas cosas? Héctor retrocedió como si hubiera recibido un golpe físico. Su mente corría a 1000 por hora buscando explicaciones racionales. Lo había investigado. Era algún tipo de acosador, un estudiante vengativo que había hurgado en su pasado, pero esa información no era pública. Nunca había hablado de su madre con nadie en la universidad. Sal de aquí, susurró, su voz temblando por primera vez en años. Sal de aquí ahora, o llamo a seguridad. Joshua asintió con tristeza. Me iré, pero volveré porque tu pregunta de los 3 minutos merece una respuesta verdadera. Y porque a diferencia de ti, Héctor, yo no abandono a mis hijos cuando están enojados conmigo. Dio media vuelta y caminó hacia la salida, con esa misma gracia tranquila con la que había entrado. La puerta se cerró detrás de él con un clic suave que pareció resonar como un trueno. Héctor se quedó de pie frente a 200 pares de ojos que lo miraban con una mezcla de shock, curiosidad y algo que no había visto antes en su reino académico. El resto de la clase fue un desastre. Héctor intentó retomar su exposición sobre Nietzsche, pero las palabras salían mecánicamente, sin la pasión habitual. Su mente estaba en otra parte, reproduciendo una y otra vez las palabras del extraño. Mis hijos, ¿qué clase de delirio mesiánico era ese? Obvio era algún fanático religioso que había hecho su tarea y investigado su historia personal para intentar manipularla emocionalmente. Era una táctica vieja usada por evangelistas y charlatanes. Nada de qué preocuparse. ¿Por qué le temblaban las manos? ¿Por qué sentía ese nudo en el estómago que no había sentido desde el funeral de su madre? Cuando sonó la campana marcando el fin de la clase, los estudiantes salieron en pequeños grupos, hablando en voz baja. Lucía Méndez se quedó rezagada, acercándose tímidamente al escritorio. Profesor Salinas, comenzó con voz suave. Ese hombre lo conocía. Héctor recogió sus cosas sin mirarla. No era un perturbado, olvídalo. Pero mientras caminaba por los pasillos vacíos hacia su oficina, sabía que olvidarlo sería imposible. Su oficina era su santuario, paredes forradas de libros del suelo al techo, un escritorio de caoba que había pertenecido a su mentor y una ventana que daba al jardín central del campus. Se dejó caer en su silla de cuero y cerró los ojos intentando recuperar la compostura. Sobre su escritorio enmarcada había una foto de sus padres en blanco y negro, jóvenes, sonrientes, llenos de un futuro que nunca llegó. Hacía años que no la miraba realmente. Ahora la tomó entre sus manos, sintiendo el peso del marco. Lo siento, susurró sin saber exactamente a quién hablaba o por qué se estaba disculpando. Un toque suave en la puerta lo hizo levantar la vista. Profesora Elena Ruiz, colega del departamento de filosofía, asomó la cabeza con expresión preocupada. Héctor, ¿estás bien? Me contaron lo que pasó en tu clase. Elena era una de las pocas personas en la universidad con quien tenía algo parecido a una amistad. Era discreta sobre su fe católica, sabiendo que en ese ambiente académico secular era mejor mantener ciertas creencias en privado. Estoy bien, mintió dejando la foto en su lugar. Elena entró y cerró la puerta detrás de ella. Se sentó frente a él sin esperar invitación. Me contaron que un estudiante nuevo te hizo preguntas incómodas y que sabía cosas sobre ti. Héctor se masajeó las sienes. No is nada. Algún fanático religioso que investigó mi pasado e intentó hacerse el profeta. Patético en Elena, lo estudió en silencio durante un momento. ¿Sabes? Hay una historia en el Evangelio de Juan. Comenzó cuidadosamente. Héctor levantó la mano. Elena, por favor, no estoy de humor para parábolas. Ella ignoró la interrupción. Jesús se encuentra con una mujer en un pozo. Le pide agua. Ella se sorprende
estaban con samaritanos. Él le dice: «Ve y trae a tu marido». Ella responde: «No tengo marido». Y entonces Jesús le dice: «Bien has dicho, porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido». La mujer corre al pueblo diciendo: «Vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho». Héctor la miró con incredulidad. «¿Me estás sugiriendo que ese tipo era Jesús?» Elena esperaba más de él. Ella se encogió de hombros. «No sé quién era, solo digo que el conocimiento imposible ha sido una señal de Dios. A través de todas las tradiciones religiosas, quizás deberías mantener la mente abierta». «Mi mente está abierta», replicó Héctor con más dureza de la costumbre, «pero no tanto como para que se me caiga el cerebro. Hay explicaciones racionales para todo lo que pasó». Elena se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. «¿Sabes qué es lo que siempre me ha parecido interesante de tu ateísmo, Héctor? Que está lleno de pasión. Los ateos que realmente no creen en Dios simplemente no piensan en Él. Es irrelevante para ellos. Pero tú piensas en Dios todo el tiempo, construyes argumentos contra Él, le dedicas clases enteras, lo desafías públicamente. Eso no es indiferencia, eso es una relación rota que todavía duele». Salió antes de que él pudiera responder. Héctor se quedó solo, sus palabras resonando en el silencio. Abrió el cajón inferior de su escritorio y sacó una pequeña botella de whisky que guardaba para emergencias. Se sirvió 2 dedos en un vaso y lo bebió de un trago. El líquido quemó bajando por su garganta, pero no disolvió el nudo en su pecho. «Relación rota», murmuró con amargura, como si pudieras tener una relación con algo que no existe. Esa noche no pudo dormir. Vivía solo en un departamento austero del centro de la ciudad, rodeado de más libros y muy pocos recuerdos personales. A las 3 de la mañana se encontró sentado en su escritorio casero, con su laptop abierto, buscando información sobre el extraño. Pero, ¿qué buscar? No tenía apellido. Joshua era demasiado común, no había sacado fotos. Intentó recordar si había visto a alguien fotografiándolo con el celular, pero no estaba seguro. Escribió en Google: «Joshua, estudiante de Universidad Nacional de México», pero los resultados eran inútiles. Millones de entrada. Amplió la búsqueda: «Joshua, Profeta México, 2024. Artículo sobre sectas, algunos blogs religiosos, nada relevante». Estaba a punto de cerrar la laptop cuando algo llamó su atención. Un post en un foro de estudiantes de la universidad publicado hacía apenas 2 horas. Alguien más vio al tipo raro en la clase de Salinas. Decía que su nombre no importaba, pero sabía cosas imposibles. «Mi prima está en esa clase y dice que después de que se fue, una chica que había estado en silla de ruedas toda la semana, por un accidente se levantó y caminó. Los doctores no lo pueden explicar. What the fuck está pasando?» Héctor leyó el post 3 veces. Luego leyó los comentarios. Algunos se burlaban, otros pedían evidencia, pero varios estudiantes confirmaban variaciones de la historia. Una chica llamada Patricia Domínguez había estado en silla de ruedas después de un accidente de moto, fractura complicada en la pierna. Los médicos habían dicho que necesitaría semanas de reposo, pero después de la clase, supuestamente se había levantado sin ayuda y había caminado. Héctor cerró la laptop con fuerza. «Coincidencia», se dijo, «o esta exageración de redes sociales, o directamente». Pero en el fondo, una parte de él que había mantenido enterrado durante 30 años susurraba algo diferente. Se levantó y caminó hacia la ventana de su departamento. La Ciudad de México dormía bajo un manto de luces naranjas, en algún lugar ahí afuera. Ese hombre estaba y mañana había dicho: «Volveré». Héctor apretó los puños, riendo. «Qué bonito. Esta vez estaría preparado. Esta vez tendría las preguntas correctas. Esta vez no se dejaría desestabilizar por trucos psicológicos baratos. Esta vez
Ganaría, pero mientras se metía de vuelta a la cama, no pudo evitar preguntarse por qué sentía que no era él quien estaba siendo evaluado en este encuentro. ¿Era él? El martes amaneció gris y frío. Una capa de smog cubría la ciudad como una sábana sucia. Héctor llegó temprano a la universidad antes de que abrieran las puertas del edificio principal. Necesitaba hablar con seguridad. El jefe de seguridad, Don Martín, era un hombre mayor que había trabajado en el campus durante 40 años. Lo encontró en su pequeña oficina, junto a la entrada principal, tomando café de una taza desportillada. Don Martín, necesito que revise algo en las cámaras de seguridad. El hombre levantó la vista sorprendido por la urgencia en la voz del profesor. ¿Qué pasó, doctor Salinas? Héctor negó con la cabeza. Ayer entró alguien al auditorio 3 años, hombre joven, pelo largo, ropa extraña. Necesito saber si quedó registrado en alguna cámara. Don Martín frunció el ceño, pero se giró hacia su computadora, abriendo el sistema de vigilancia. ¿A qué hora? Más o menos. Héctor hizo cálculos mentales. Entre las 10:15 y las 10:30. Entró por la puerta trasera del auditorio. Los dedos del guardia volaron sobre el teclado. Navegando por las grabaciones, Héctor se inclinó sobre su mano, observando las pantallas divididas en cuadrantes. Aquí está la entrada del edificio a las 10:01, dijo Don Martín señalando la pantalla. Docenas de estudiantes pasaban, algunos solos, otros en grupos, todos con mochilas y teléfonos en mano. Ahora voy a adelantar hasta espere. Su dedo se detuvo sobre el mouse. Las 10:17. Una figura apareció en el borde de la pantalla. Era Joshua. Caminaba con las manos a los costados, sin prisa, sin mochila. Su ropa destacaba entre los jeans y hoodies de los estudiantes. La cámara lo seguía mientras subía las escaleras hacia el edificio de humanidades. Ahí está, dijo Héctor, sintiendo una extraña mezcla de alivio y aprensión. Siga el registro. Quiero ver de dónde vino. Don Martín retrocedió la grabación buscando en las cámaras exteriores. Pero algo extraño sucedió. La figura de Joshua aparecía primero en la cámara de la entrada, pero cuando retrocedían más, tratando de verlo llegar desde la calle o el estacionamiento, simplemente no estaba. Cher, murmuró Don Martín. Es como si hubiera aparecido de la nada. Héctor sintió un escalofrío recorrer su espalda. Revise las cámaras del perímetro, todas, durante los siguientes 20 minutos. Revisaron cada ángulo disponible. Joshua no aparecía en ninguna. Debe haber un punto ciego, insistió Héctor, aunque su voz sonaba menos convencida. Nadie puede simplemente materializarse en medio del campo. Don Martín se raspó la cabeza. Mira, llevo 40 años aquí. Conozco cada centímetro de este sistema. No hay manera de que alguien entre al edificio sin pasar por al menos 2 cámaras, a menos que se detuvo como si estuviera considerando algo imposible. A menos que presionó Héctor. El viejo guardia negó con la cabeza. Nada, tonterías mías. Debe ser un fallo técnico. A veces las grabaciones tienen cortes que no notamos, pero ambos sabían que no había sido un corte. La grabación era continua. Los estudiantes aparecían con normalidad antes y después. Solo Joshua parecía haber omitido la parte de llegar desde algún lugar lógico. Héctor agradeció a Don Martín y salió de la oficina con la mente hecha un torbellino. Había una explicación racional. Tenía que haberla. Quizás había entrado días antes y se había quedado en alguna aula vacía. Quizás había sobornado a alguien para que borrara partes de la grabación. Quizás su teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje de un número desconocido. La verdad, no necesita cámaras para ser real. Nos vemos hoy a las 10 a.m. Héctor se detuvo en medio del pasillo, mirando la pantalla con incredulidad. Como tenía su número, nunca lo había compartido. Era un celular personal que solo conocía en media
docena de personas. Escribió una respuesta rápida. Juan Evans. Los 3 puntos aparecieron indicando que alguien estaba escribiendo. Luego, ya te lo dije, el nombre no importa. Lo que importa es que estés listo para escuchar. Héctor apretó el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos pusieron blanco. Esther dice, voy a denunciar. La respuesta llegó casi de inmediato. No estoy aquí para hacerte daño. Estoy aquí para sanarte. Pero primero tienes que ser honesto contigo mismo sobre por qué duele tanto. No hubo más mensajes después de eso. Héctor intentó llamar al número, pero una voz automatizada le informó que no era posible completar la llamada. Guardó el teléfono y continuó caminando hacia su oficina, pero cada paso se sentía pesado, como si estuviera caminando contra una corriente invisible. La clase del martes estaba más llena que nunca. La noticia del incidente del día anterior se había esparcido por todo el campus como pólvora. Estudiantes que normalmente no asistían a filosofía moderna se habían colado en el auditorio, curiosos por ver si el misterioso Joshua regresaría. Héctor entró a las 10 en punto, su rostro una máscara de control profesional, pero por dentro era un caos. Había pasado la noche entera preparándose para este momento. En su portafolio llevaba impresiones de falacias lógicas, citas de Dawkins y Hitchens. Incluso había practicado frente al espejo posibles contraargumentos. No importaba cuántos trucos psicológicos usara este charlatán, pensó mientras colocaba sus cosas sobre el escritorio. La razón prevalecerá. Escaneó en el entorno. Con la mirada, Lucía Méndez estaba en primera fila, su crucifijo ahora visible sobre la blusa. Varios estudiantes tenían sus celulares listos para grabar, y allí, en la misma última fila, sentado con esa calma perturbadora, estaba Joshua. Sus ojos se encontraron a través del mar de cabeza. El joven no sonrió, no hizo ningún gesto, simplemente esperaba. Héctor decidió tomar el control desde el inicio. Buenos tardes, comenzó con voz fría. Si Dios existe, que me demuestre aquí y ahora, gritó el profesor Héctor Salinas frente a 200 estudiantes. Durante 25 años había destruido la fe de cientos de jóvenes con su lógica implacable. Pero ese lunes llegó un estudiante nuevo que no tenía miedo. Sus respuestas eran imposibles y cuando reveló quién era realmente, hasta el más cínico cayó de rodillas. El auditorio 3 de la Universidad Nacional Autónoma se llenaba cada lunes a las 10 de la mañana. No porque la materia fuera obligatoria, sino porque el doctor Héctor Salinas había construido una reputación que trascendía los pasillos académicos. Sus clases de filosofía moderna eran legendarias, no solo por su brillantez intelectual, sino por algo más oscuro y fascinante, su capacidad para destruir cualquier argumento religioso con una precisión quirúrgica. Los estudiantes lo llamaban el martillo en voz baja, porque una vez que entraba al ring intelectual como un creyente, no quedaba nada en pie. Héctor disfrutaba esa fama. A sus 52 años, con el cabello gris perfectamente peinado hacia atrás, traje oscuro impecable y una mirada que podía congelar el entusiasmo de cualquier joven idealista, se había convertido en el símbolo del pensamiento libre en una sociedad que él consideraba esclavizada por la superstición. Ese lunes de octubre, mientras revisaba sus notas antes de entrar al salón, no tenía idea de que su mundo estaba a punto de colapsar. La clase comenzó. Como siempre, Héctor entró con paso firme. Dejó su portafolio de cuero sobre el escritorio. Con un golpe seco que generaba silencio inmediato, y se giró hacia los casi 200 estudiantes que llenaban el auditorio escalonado. Buenos días, dijo sin sonreír. Hoy continuaremos con Nietzsche y la muerte de Dios. Pero antes, quiero hacer un experimento. Sacó su reloj de bolsillo, una reliquia de su padre, que había fallecido 30 años atrás,
y lo colocó sobre el escritorio. Le voy a dar a Dios exactamente 3 minutos para demostrar su existencia. Si existe, si es todopoderoso, como dicen las escrituras, que tire este reloj al suelo ahora mismo, que haga temblar este edificio, que aparezca aquí frente a todos nosotros. El silencio era absoluto. Algunos estudiantes bajaron la mirada incómodos, otros sonrieron con complicidad. Lucía Méndez, una joven de primer año que llevaba un pequeño crucifijo bajo su blusa, sintió que el estómago se le revolvía, pero no se atrevió a decir nada. Los 3 minutos pasaron con una lentitud torturante. Héctor miraba el reloj, luego a los estudiantes con una sonrisa apenas perceptible en los labios. Cuando el tiempo expiró, guardó el reloj con calma teatral. Como pueden ver, el silencio de Dios es ensordecedor, no porque sea misterioso, sino porque simplemente no existe. Es una invención humana, una muleta psicológica para aquellos que no tienen el valor de enfrentar la realidad, que estamos solos en un universo diferente, que no hay plan, que cuando morimos simplemente dejamos de existir. Abrió su ejemplar gastado de sí, habló Zaratustra, y comenzó a leer en voz alta. Su voz era hipnótica, profunda, llena de una serenidad que solo dan décadas de estudio y la ausencia total de duda. Mientras hablaba sobre el superhombre y la necesidad de trascender las cadenas de la moral religiosa, no notó que la puerta trasera del auditorio se había abierto silenciosamente. Un hombre joven entró sin hacer ruido. El recién llegado no se parecía a ningún estudiante de la universidad. Tendría unos 30 años, quizás menos, con cabello oscuro que le caía hasta los hombros y una barba cuidada, pero no demasiado arreglada. Vestía ropa extrañamente simple, pantalones de lino color beige, sandalias de cuero gastadas y una camisa blanca de algodón que parecía hecha a mano. Sobre sus hombros llevaba una especie de chal o tel color rojo, vino doblada con naturalidad. No llevaba mochila, ni cuadernos, ni teléfono celular visible. Se sentó en la última fila, en el extremo izquierdo, y simplemente se quedó quieto, observando con una intensidad tranquila que habría sido perturbadora si alguien lo hubiera notado. Pero todos los ojos estaban fijos en Héctor, quien ahora escribía en el pizarrón con tiza blanca: Dios ha muerto, Nietzsche 1882. La ironía, por supuesto, era que Nietzsche había dicho en innumerables ocasiones, y sin embargo, sus ideas seguían vivas, porque las ideas no necesitan dioses para trascender, solo necesitan mentes dispuestas a pensar. Profesor Salinas, la voz, cortó el monólogo como un cuchillo, no un libro fuerte, pero tenía una cualidad que hizo que todos giraran la cabeza. El joven extraño había levantado la mano con calma. Héctor se detuvo en medio de una frase, sorprendido. Nadie interrumpía sus clases. Había establecido esa regla el primer día. Las preguntas se hacían al final. Nunca, durante su exposición, entrecerró los ojos tratando de ubicar al intruso en su memoria. No lo reconocía. Sí, preguntó con un tono que dejaba claro su molestia. El joven se puso de pie lentamente. Había algo en sus movimientos, una gracia natural que parecía fuera de lugar en el ambiente académico. Usted dice que Dios está muerto, pero ¿cómo se puede matar algo que nunca ha vivido según su propia lógica? Si Dios no existe, entonces Nietzsche no mató a Dios, a lo mucho mató una idea. ¿No es eso un reconocimiento implícito de que esa idea tenía vida propia, poder propio, existencia propia? La pregunta flotó en el aire, como humo. Héctor sonrió. Era la sonrisa de un depredador que acaba de detectar presa. Interesante juego de palabras, dijo con condescendencia, pero confundes la metáfora con la realidad. Cuando Nietzsche declaró la muerte de Dios, hablaba de la muerte de su relevancia cultural, de su poder sobre las mentes ilustradas. Las ideas pueden tener consecuencias reales si
sin ser reales en sí mismas. El cuco no existe, pero el miedo al cuco tiene efectos reales en mí. ¿Entiendes? No creo conocerte. ¿Cómo te llamas? El joven no respondió de inmediato, solo lo miró con esos ojos oscuros que parecían ver más de lo que veía. Mi nombre no es importante, dijo finalmente. Lo que importa es la verdad de lo que discutimos. Varios estudiantes intercambiaron mirada. ¿Quién era este tipo? ¿De dónde había salido? Lucía Méndez sintió algo extraño en el pecho, una mezcla de esperanza y miedo que no podía explicar. El profesor, por su parte, dejó el libro sobre el escritorio con fuerza. Mira, jovencito misterioso. La voz de Héctor subió un tono. Aquí no estamos para jugar a ser Sócrates. En el agora estás en mi clase, mi universidad. Y si quieres participar, dame tu nombre y muéstrame tu credencial de estudiante. El joven inclinó ligeramente la cabeza, como si considerara el pedido con seriedad. Está bien, puedes llamarme Joshua. El nombre cayó plano. Nada, Héctor asintió con impaciencia. Perfecto, Joshua. Ahora, a menos que tengas algo más sustancial que aportar que juegos semánticos de primero de filosofía, sugiero que te sientes y escuches. Podrías aprender algo. Pero Joshua no se sentó. ¿Puedo hacer una pregunta más? ¿Verdad? Es costumbre académica permitir el diálogo. Algunos estudiantes rieron nerviosamente. Nadie le hablaba así a Héctor Salinas. Héctor cruzó los brazos, su lenguaje corporal irradiando autoridad e irritación. Tienes 30 segundos. Joshua, así. Usted le dio 3 minutos a Dios para demostrar su existencia tirando un rayo. ¿Es ese realmente un método válido de investigación filosófica? La pregunta era simple, pero conteniendo algo sutil. Héctor lo sintió de nuevo. Fue un ejercicio retórico para demostrar un punto. Respondió su voz, más defensiva de lo que pretendía. El punto es que las afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. Los creyentes afirman que Dios es todopoderoso, omnisciente y que interviene en el mundo. Bien que lo demuestre, que realice el acto más simple e imaginable para un ser omnipotente. La ausencia de respuesta es evidencia de ausencia. Joshua dio un paso al frente, bajando por las escaleras del auditorio con una lentitud deliberada. Evidencia de ausencia o evidencia de que Dios no funciona según tus demandas. Si yo te pidiera que demostraras tu amor por tu padre muerto realizando un acto arbitrario en los próximos 3 minutos y no lo hicieras, ¿significaría eso que nunca lo amaste? ¿O simplemente que el amor no se demuestra así? El silencio que siguió fue diferente al anterior. Este no era el silencio del aburrimiento o la incomodidad, era el silencio de 200 personas conteniendo la respiración. El rostro de Héctor se endureció. La mención de su padre había sido como un puñetazo en la historia. Aunque el joven no podía saber nada sobre su historia personal, era solo una metáfora casual, se dijo a sí mismo, pero la incomodidad permanecía. El amor es una emoción humana, medible a través de acciones y comportamientos, respondió con frialdad académica. Dios, según las escrituras, no es una emoción, es un ser. Los seres demuestran su existencia de maneras mucho más concretas que las emociones. Sigues jugando con categorías. Joshua había llegado ahora al frente del auditorio, a solo unos metros del escritorio del profesor. La luz que entraba por las ventanas altas parecía caer sobre él de manera extraña, más brillante de lo normal. Está bien, dijo con una calma que contrastaba con la tensión creciente en el salón. Entonces, hablemos de categorías. ¿En qué categoría pones el amor de una madre por su hijo? ¿Es medible? ¿Es real? ¿Existe objetivamente fuera de las reacciones químicas del cerebro? Héctor sintió la trampa cerrándose,
pero era demasiado orgulloso para retroceder. El amor maternal es un producto de la evolución, explicó, con el tono de alguien respondiendo una pregunta particularmente obvia. Las hembras mamíferas, que desarrollaron fuertes vínculos protectores con sus crías, tuvieron mayor éxito reproductivo. Es un mecanismo de supervivencia codificado genéticamente. No hay nada místico en ello. Joshua asintió lentamente. Entonces, si tu madre cuando vivía te decía, te amo, lo que realmente estaba diciendo era, mis genes han sido programados para liberar oxitocina en tu presencia, porque aumenta la probabilidad de que sobrevivas y transmitas parte de lo código genético. Eso es lo que significaba cuando te abrazaba. La emoción de su madre fue la gota que derramó el vaso. Héctor dio un paso adelante, su rostro enrojecido. No sé quién diablos eres ni de dónde saliste, pero esta conversación se acabó. Estás fuera de mi clase. Ahora, su voz resonó en el auditorio con una autoridad que no admitía réplica. Los estudiantes se removieron inquietos en sus asientos. Algunos sacaron sus teléfonos, anticipando que algo memorable estaba a punto de suceder. Joshua no se movió, no con desafío, sino con una tristeza profunda que pareció llenar el espacio entre ambos hombres. No vine aquí para faltarte al respeto, Héctor dijo suavemente. El uso del nombre de pila, sin el título de doctor, fue como una bofetada. Vene, porque tu dolor es real y merece ser escuchado. El profesor parpadeó confundido por el cambio de tono. Mi dolor, no me conoces, no sabes nada de mí. Joshua lo miró directamente a los ojos y por un momento Héctor tuvo la sensación más extraña de estar siendo visto. Realmente ves, quizás por primera vez en décadas, sé que perdiste a tu padre cuando tenías 22 años, al infarto fulminante, sin advertencia, sin despedidas. Sé que 3 años después tu madre murió de cáncer y que le prometiste que si Dios existía y la salvaba, creerías, pero no la salvó. Sé que desde entonces has construido un imperio intelectual sobre las cenizas de esa promesa rota. Y sé que cada vez que destruyes la fe de un estudiante, no es porque ames la verdad, es porque necesitas compañía en tu soledad. El auditorio explotó en gritos. ¿Cómo podías no extrañar saber esas cosas? Héctor retrocedió como si hubiera recibido un golpe físico. Su mente corría mil por hora buscando explicaciones racionales. Lo había investigado. Era algún tipo de acusador, un estudiante negativo que había olvidado su pasado, pero esa información no era pública. Nunca había hablado de su madre con nadie en la universidad. Sal de aquí, susurró, su voz temblando por primera vez en años. Sal de aquí ahora, o llamo a seguridad. Joshua asintió con tristeza. Me iré, pero volveré porque tu pregunta de los 3 minutos merece una respuesta verdadera. Y porque a diferencia de ti, Héctor, yo no abandono a mis hijos cuando están enojados conmigo. Dio media vuelta y caminó hacia la salida, con esa misma gracia tranquila con la que había entrado. La puerta se cerró detrás de él con un clic suave que pareció resonar como un trueno. Héctor se quedó de pie frente a 200 pares de ojos que lo miraban con una mezcla de shock, curiosidad y algo que no había visto antes en su reino académico. El resto de la clase fue un desastre. Héctor intentó retomar su exposición sobre Nietzsche, pero las palabras salían mecánicamente, sin la pasión habitual. Su mente estaba en otra parte, reproduciendo una y otra vez las palabras del extraño. Mis hijos, ¿qué clase de delirio mesiánico era ese? Obvio era algún fanático religioso que había hecho su tarea y investigado su historia personal para intentar manipularla emocionalmente. Era una táctica vieja usada por evangelistas y charlatanes. Nada de qué preocuparse. Harold Entences. ¿Por qué le temblaban las manos? ¿Por qué sentía ese nudo en el estómago que no había sentido desde el funeral de su madre? Cuando sonó la
pensó con voz suave. Ese hombre lo conocía. Héctor recogió sus cosas sin mirarla. No era un perturbado. Olvídalo. Pero mientras caminaba por los pasillos vacíos hacia su oficina, sabía que olvidarlo sería imposible. Su oficina era su santuario, paredes forradas de libros del suelo al techo, un escritorio de caoba que había pertenecido a su mentor y una ventana que daba al jardín central del campus. Se dejó caer en su silla de cuero y cerró los ojos intentando recuperar la compostura. Sobre su escritorio enmarcada había una foto de sus padres en blanco y negro, jóvenes, sonrientes, llenos de un futuro que nunca llegó. Hacía años que no la miraba realmente. Ahora la tomó entre sus manos, sintiendo el peso del marco. Lo siento, susurró sin saber exactamente a quién le hablaba o por qué se estaba disculpando. Un toque suave en la puerta lo hizo levantar la vista. Profesora Elena Ruiz, colega del departamento de filosofía, asomó la cabeza con expresión preocupada. Héctor, ¿estás bien?, le contaron lo que pasó en tu clase. Elena era una de las pocas personas en la universidad con quien tenía algo parecido a una amistad. Era discreta sobre su fe católica, sabiendo que en ese ambiente académico secular era mejor mantener ciertas creencias en privado. Estoy bien, mintió dejando la foto en su lugar. Elena entró y cerró la puerta detrás de él. Se sentó frente a él sin esperar invitación. Me contaron que un estudiante nuevo te hizo preguntas incómodas y que sabía cosas sobre ti. Héctor se acercó a decir: no is nada. Algún fanático religioso que investigó mi pasado e intentó hacerse el profeta. Patético en Elena, lo estudió en silencio durante un momento. ¿Sabes? Hay una historia en el Evangelio de Juan. Comenzó cuidadosamente. Héctor levantó la mano. Elena, por favor, no estoy de humor para parábolas. Ella ignoró la interrupción. Jesús se encuentra con una mujer en un pozo. Le pide agua. Ella se sorprende porque los judíos no hablaban con samaritanos. Él le dice: ve y trae a tu marido. Ella responde: no tengo marido. Y entonces Jesús le dice: bien has dicho, porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. La mujer corre al pueblo diciendo: vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho. Héctor la miró con incredulidad. ¿Me estás sugiriendo que ese tipo era Jesús? Elena esperaba más de ti. Ella se encogió de hombros. No sé quién era, solo digo que el conocimiento imposible ha sido una señal a través de todas las tradiciones religiosas. Quizás deberías mantener la mente abierta. Mi mente está abierta, replicó Héctor con más dureza de la que pretendía, pero no tanto como para que se me caiga el cerebro. Hay explicaciones racionales para todo lo que pasó. Elena se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. ¿Sabes qué es lo que siempre me ha parecido interesante de tu ateísmo, Héctor? Que está lleno de pasión. Los ateos que realmente no creen en Dios simplemente no piensan en Él. Es irrelevante para ellos. Pero tú piensas en Dios todo el tiempo. Construyes argumentos contra Él. Le dedicas clases enteras. Lo desafías públicamente. Eso no es indiferencia. Eso es una relación rota que todavía duele. Salió antes de que él pudiera responder. Héctor se quedó solo, sus palabras resonando en el silencio. Abrió el cajón inferior de su escritorio y sacó una pequeña botella de whisky que guardaba para emergencias. Se sirvió 2 dedos en un vaso y lo bebió de un trago. El líquido quemó bajando por su garganta, pero no disolvió el nudo en su pecho. Relación rota, murmuró con amargura, como si pudieras tener una relación con algo que no existe. Esa noche no pudo dormir. Vivía solo en un departamento austero del centro de la ciudad, rodeado de más libros y muy pocos recuerdos personales. A las 3 de la mañana se encontró sentado en su escritorio casero, con su laptop abierta, buscando información sobre el extraño. Pero, ¿qué buscar? No tenía apellido.
Joshua era demasiado común. No había sacado fotos. Intentó recordar si había visto a alguien fotografiándolo con el celular, pero no estaba seguro. Escribió en Google Joshua, estudiante de Universidad Nacional de México, pero los resultados eran inútiles. Millones de entradas. Amplió la búsqueda de Joshua. Profeta México, 2024. Artículo sobre sectas, algunos blogs religiosos. Nada relevante. Estaba a punto de cerrar la laptop cuando algo llamó su atención. Un post en un foro de estudiantes de la universidad publicado hacía apenas 2 horas. Alguien más vio al tipo raro en la clase de salud. Decía que su nombre no importaba, pero sabía cosas imposibles. Mi prima está en esa clase y dice que después de que se fue, una chica que había estado en silla de ruedas toda la semana, por un accidente se levantó y caminó. Los doctores no lo pueden explicar. What the fuck está pasando? Héctor leyó el post 3 veces. Luego leyó los comentarios. Algunos se burlaban, otros pedían evidencia, pero varios estudiantes confirmaban variaciones de la historia. Una chica llamada Patricia Domínguez había estado en silla de ruedas después de un accidente de moto, fractura complicada en la pierna. Los médicos habían dicho que necesitaría semanas de reposo, pero después de la clase, supuestamente se había levantado sin ayuda y había caminado. Héctor cerró la laptop con fuerza. Coincidencia, se dijo, o esta exageración de redes sociales, o directamente una mentira. Pero en el fondo, una parte de él que había mantenido enterrada durante 30 años, susurraba algo diferente. Se levantó y caminó hacia la ventana de su departamento. La Ciudad de México dormía bajo un manto de luces naranjas en algún lugar ahí afuera. Ese hombre estaba y mañana había dicho, volvería. Héctor apretó los puños, pidiendo que volviera. Esta vez estaría preparado. Esta vez tendría las preguntas correctas. Esta vez no se dejaría desestabilizar por trucos psicológicos baratos. Esta vez ganaría, pero mientras se metía de vuelta a la cama, no pudo evitar preguntarse por qué sentía que no era él quien estaba siendo graduado en este momento. Era él. Martes amaneció gris y frío. Una capa de smog cubría la ciudad como una sábana sucia. Héctor llegó temprano a la universidad antes de que abrieran las puertas del edificio principal. Necesitaba hablar con seguridad. El jefe de seguridad, Don Martín, era un hombre mayor que había trabajado en el campus durante 40 años. Lo encontró en su pequeña oficina, junto a la entrada principal, tomando café de una taza desportillada. Don Martín, necesito que revise algo en las cámaras de seguridad. El hombre levantó la vista sorprendido por la urgencia en la voz del profesor. ¿Qué pasó, doctor Salinas? Augen Robo. Héctor negó con la cabeza. Ayer entró alguien al auditorio 3 en 1. Hombre joven, pelo largo, ropa extraña. Necesito saber si quedó registrado en alguna cámara. Don Martín frunció el ceño, pero se giró hacia su computadora, abriendo el sistema de vigilancia. ¿A qué hora, más o menos? Héctor hizo cálculos mentales. Entre las 10:15 y las 10:30 de la mañana. Entró por la puerta trasera del auditorio. Los dedos del guardia volaron sobre el teclado. Navegando por las grabaciones, Héctor se inclinó sobre su hombro, observando las pantallas divididas en cuadrantes. Aquí está la entrada del edificio a las 10:01, dijo Don Martín señalando la pantalla. Docenas de estudiantes pasaban, algunos solos, otros en grupos, todos con mochilas y teléfonos en mano. Ahora voy a adelantar hasta espera. Su dedo se detuvo sobre las 10:17. Una figura apareció en el borde de la pantalla. Era Joshua. Caminaba con las manos a los costados, sin prisa, sin mochila. Su ropa destacaba entre los jeans y hoodies de los estudiantes. La cámara lo seguía mientras subía las escaleras hacia el edificio de humanidades. Ahí está, dijo Héctor, sintiendo una extraña mezcla de alivio y aprensión.
Siga el registro. Quiero ver de dónde vino. Don Martín retrocedió la grabación buscando en las cámaras exteriores. Pero algo extraño sucedió. La figura de Joshua aparecía primero en la cámara de la entrada, pero cuando retrocedían más, tratando de verlo llegar desde la calle o el estacionamiento, simplemente no estaba. Chera, murmuró Don Martín. Es como si hubiera aparecido de la nada. Héctor sintió un escalofrío recorrer su espalda. Revise las cámaras del perímetro. Todas, durante los siguientes 20 minutos, revisaron cada ángulo disponible. Joshua no aparecía en ninguna. Debe haber un punto ciego, insistió Héctor, aunque su voz sonaba menos convencida. Nadie puede simplemente materializarse en medio del campo. Don Martín se rascó la cabeza. Mire, doctor, llevo 40 años aquí. Conozco cada centímetro de este sistema. No hay manera de que alguien entre al edificio sin pasar por al menos 2 cámaras, a menos que se detuvo como si estuviera considerando algo imposible. A menos que presionó Héctor. El viejo guardia negó con la cabeza. Nada, tonterías mías. Debe ser un fallo. A veces las grabaciones tienen cortes que no notamos, pero ambos sabían que no había sido de corte. La grabación era continua. Los estudiantes aparecían con normalidad antes y después. Solo Joshua parecía haber omitido la parte de llegar desde algún lugar lógico. Héctor agradeció a Don Martín y salió de la oficina con la mente hecha un torbellino. Había una explicación racional. Tenía que haberla. Quizás había entrado días antes y se había quedado en alguna aula vacía. Quizás había sobornado a alguien para que borrara partes de la grabación. Quizás su teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje de un número desconocido. La verdad, no necesita cámaras para ser real. Nos vemos hoy a las 10 a.m. Héctor se detuvo en medio del pasillo, mirando la pantalla con incredulidad. Como tenía su número, nunca lo había compartido. Era un celular personal que solo conocían media docena de personas. Escribió una respuesta rápida. Quine as. Los 3 puntos aparecieron indicando que alguien estaba escribiendo. Luego, ya te lo dije, mi nombre no importa. Lo que importa es que estés listo para escuchar. Héctor apretó el teléfono con tanta fuerza que sus minutos se pusieron blanco. Esther dice, voy a denunciar. La respuesta llegó casi de inmediato. No estoy aquí para hacerte daño, Héctor. Estoy aquí para sanarte. Pero primero tienes que ser honesto contigo mismo sobre por qué duele tanto. No hubo más mensajes después de eso. Héctor intentó llamar al número, pero una voz automatizada le informó que no era posible contactarlo. Guardó el teléfono y continuó caminando hacia su oficina, pero cada paso se sentía pesado, como si estuviera caminando contra una corriente invisible. La clase del martes estaba más llena que nunca. La noticia del incidente del día anterior se había esparcido por todo el campus como pólvora. Estudiantes que normalmente no asistían a filosofía moderna se habían colado en el auditorio, curiosos por ver si el misterioso Joshua regresaría. Héctor entró a las 10 en punto, su rostro una máscara de control profesional, pero por dentro era un caos. Había pasado la noche entera preparándose para este momento. En su portafolio llevaba impresiones de falacias lógicas, citas de Dawkins y Hitchens. Incluso había practicado frente al espejo posibles contraargumentos. No importaba cuántos trucos psicológicos usara este charlatán, pensó mientras colocaba sus cosas sobre el escritorio. La razón prevalecería. Escaneó el auditorio con la mirada. Lucía Méndez estaba en primera fila, su crucifijo ahora visible sobre la mesa. Varios estudiantes tenían sus celulares listos para grabar, y allí, en la misma última fila, sentado con esa calma perturbadora, estaba Joshua. Sus ojos se encontraron a través del mar de cabeza. El joven no sonrió, no hizo ningún gesto, simplemente